Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a el Sophie Podcast, el espacio donde analizaremos el mundo desde una mirada más crítica, más multidisciplinaria. Así que esto es Charlando con Sophie. Un podcast de relaciones internacionales que pone al centro lo que muchas veces consideramos se ve invisibilizado, de hecho, la perspectiva de género. Así que vamos a hablar de justamente una figura clave en la manera que entendemos las relaciones internacionales. ¿Quién es? Jane Tigner. Ella es una de las primeras pensadoras que obligó a preguntarnos diferentes cosas que hasta los años 90 pasaban desapercibidas. Exactamente. Es así de que esa pregunta que ella marca es ¿por qué hay tantas pocas mujeres escribiendo, teorizando sobre la CRI? ¿Dónde están ellas? Es así que veamos qué nos dice Anne Tigner. Hoy, décadas después, podemos decir que ha habido muchos cambios en la disciplina, pero también es importante reconocer que muchos problemas que Jane Tigner señalaba hace 20 o 30 años persisten. Las relaciones internacionales siguen estando dominadas por la visión masculina, por hombres que escriben, que enseñan, que practican la diplomacia, la política exterior, la seguridad internacional. Pero exactamente cómo empezó su carrera. Por ejemplo, en sus inicios veremos a una joven Jane Tigner que justamente siendo estudiante, como nosotras, se decepcionó de algo clave. La disciplina que ella estaba estudiando estaba justamente dominada por una visión masculinizada. ¿Y qué significa eso? Bueno, por un lado, vemos que en las teorías tradicionales como el realismo fueron pensadas desde una visión masculina. Para Tigner, por ejemplo, el realismo era un reflejo más que nada de la hegemonía masculina, que invisibiliza otras experiencias humanas, como el cuidado, la interdependencia o la vida cotidiana, por ejemplo. Como lo que actualmente está sucediendo en la guerra de Ucrania. Claro. Los análisis solamente se centran en el poder militar, en la geopolítica, y las mujeres que han jugado un rol clave en los papeles de cuidado, en las filas militares, en la resistencia civil, en la atención a los refugiados, han sido invisibilizadas. Estos estudios no se enfocan en ellas. Estas experiencias creo que rara vez incluyen análisis sobre el tema. Tigner nos diría, ¿cómo podemos hablar de seguridad ignorando estas realidades? Exactamente. Y aparte, ella justamente lo que hace es una crítica al campo que ha minimizado, incluso excluido temas como, claro, ya mencionamos el cuidado, la cooperación y también las relaciones humanas diarias. Todos ellos, justamente como vamos aprendiendo en nuestra carrera, son temas fundamentales también para comprender mejor el mundo y sobre todo para comprender incluso que el poder no solamente se basa en fuerza militar o incluso en la riqueza material que un Estado puede tener. Pero, ¿todo es crítica realmente? Yo creo que no, porque Jane Tigner también nos deja otra propuesta respecto a transformar la disciplina de las relaciones internacionales. Nos invita a adoptar una visión relacional y una ética del poder. Eso nos permite dejar de ver el poder como el poder sobre otro y empezar a entender el poder con otros. Es decir, la capacidad de poder cooperar, de cuidar y de construir juntas. Claro, y esta es una manera mucho más inclusiva para comprender las relaciones internacionales, ¿no te parece? Claro que sí. Es una manera que incluye las voces de las mujeres, que tradicionalmente han sido marginadas. ¿Y entonces por qué empezó Jane Tigner a escribir sobre las relaciones internacionales con una perspectiva feminista? ¿Qué la motivó? Bueno, en este caso justamente veamos que todo comienza con una observación aguda que hace. Ella ve la disciplina de las relaciones internacionales está profundamente marcada por una lógica masculinizada. De hecho, no se trata solamente de contar cuántos hombres, cuántas mujeres hay en la academia. El punto de Tigner, de hecho, es más profundo que eso. Nos habla acerca de que lo masculino está en los supuestos, está en las teorías que hemos aprendido, en los marcos analíticos y hasta en esos temas que incluso consideramos serios, importantes, que no suelen ser cuestionados. Pero, ¿qué más criticó? También critica la supuesta neutralidad de género que dicen tener los enfoques tradicionales. Según ella, esa objetividad en realidad esconde sesgos muy fuertes. A pesar de que las mujeres participan todos los días en la política internacional, desde los movimientos sociales hasta las negociaciones de la paz, estas experiencias rara vez forman parte de la teoría o de los grandes debates. Y claro, su propia vida también ha marcado una trayectoria. Claro que sí, incluso, por ejemplo, en los años 60, cuando empezó a estudiar su máster en la Universidad de Yale, en su promo, por ejemplo, solo eran 3 mujeres. ¿Te imaginas eso? Años después, ya incluso con 3 hijas ya grandes, ella dice, voy a regresar, porque quiero estudiar mi doctorado. ¿Sabes qué le decían? Que eso, sus estudios le iban a servir para ayudar a su esposo en el trabajo. ¿Puedes creer eso? Pensar de esa manera, bueno, en la actualidad, eso, pues, es sumamente criticado. Y ahí justamente se dio cuenta de algo importante en su contexto. Las mujeres no tienen un lugar legítimo en los altos niveles de la política internacional. Y eso es sumamente problemático. Por eso justamente es que ella sostiene
que la disciplina cambiaría radicalmente si solamente incluyera las realidades cotidianas de las mujeres. No solo se trata de sumar nombres a esta lista, se trata de transformar las preguntas que nos hacemos, de los temas que priorizamos, la forma en la que entendemos el poder, la seguridad o la economía global. Además, creo que ella no solo se ha creado en la crítica. No, claro, fue mucho más allá de eso. Propuso una alternativa, una visión multidimensional. Eso es lo que llama la atención, es menos eurocéntrica, ¿no? Ujú. Y también algo que conecta con la ética, con la acción política, y que es capaz de incluir a otras voces, otras realidades, especialmente aquellas que históricamente han sido silenciadas. Como las de las mujeres. Claro. El trabajo de Ann Tigner se sitúa dentro del llamado cuarto debate de las relaciones internacionales, que también ha sido conocido como el debate reflexivista, que surge hacia fines de los años 80. Fue ahí cuando Tigner, junto a otras autoras como Jackie True, lanzó una frase contundente. Claro, ella menciona, no fue el feminismo el que llegó tarde a las relaciones internacionales, sino que fueron las relaciones internacionales las que llegaron tarde al feminismo. Pero ahora, conocemos sus propuestas, sus críticas, pero ¿quién es la persona detrás de toda esta contribución a la academia? En el plano académico, por ejemplo, Jane Tigner cuenta con un PhD en Brandeis University, una maestría en Yale y una licenciatura en la University of London. Y su investigación se ha centrado en temas como política internacional, la seguridad y los enfoques feministas. Pero, ¿qué más encontramos? Ella ha sido una de las 50 pensadoras clave en relaciones internacionales, puesto que sus contribuciones no solo han abierto caminos para que haya una mirada más inclusiva en el sistema internacional, sino que también se puedan sentar las bases y repensar diferentes conceptos clave, como el poder, la seguridad y la paz, desde una perspectiva crítica y feminista. Es así que ella se establece como una de las grandes críticas del mainstream en las relaciones internacionales. Claro, y de hecho varios describen que marcó un punto de partida en la discusión sobre cómo el feminismo básicamente puede redefinir nuestra disciplina. Pero, ¿exactamente recuerdas cómo? Recuerdo que ella presentó un artículo que causó mucha controversia en el mundo académico. Cuestionó a Hans Morgenthau y al realismo clásico. Eso fue sumamente controversial. Por ejemplo, ella mencionó de que el interés, hablar de interés como poder material hace invisible a la cooperación. ¿Y qué otro supuesto justamente cuestionó? Que si el comportamiento de un Estado es guiado bajo el fin justifica los medios, excluye problemas globales como las crisis medioambientales y otros más. Claro, y el problema nuclear, por ejemplo. Y este tipo de pensamientos justamente fueron controversiales para su época, porque estableció a Tigner como una de las precursoras de lo que se conoce como el punto de vista feminista. Y más que visibilizar el papel de las mujeres, que sí fue abordado también por otras pensadoras y académicas, el trabajo de Jane Tigner se centraba en transformar la disciplina de las relaciones internacionales. Claro, y sin embargo, adentrándonos, ahondamos un poco más en las controversias que hay con Tigner, porque incluso la propuesta que ella hizo recibió una crítica contundente de alguien que parece familiar en lo que hemos estudiado. ¿Quién es Florencia? Puedo recordar que se trata de Robert Keohane, el padre del institucionalismo neoliberal. En 1991 sostuvo un gran debate con Tigner sobre la metodología que podría adoptar la teoría feminista en las relaciones internacionales. ¿Te acuerdas por qué? Sí, por ejemplo, recuerdo de que él habla que el feminismo en la CRI se había dejado llevar por la ideología. Y por otro lado menciona que, bueno, si ustedes con su propuesta feminista quieren tener más legitimidad en estos círculos que son un poco más conservadores a hablar del feminismo, lo que pueden hacer es adoptar el método científico. Pero, ¿qué respondió Tigner a esto? Ella consideraba esto muy irónico, puesto que la ideología no solamente tocaba los temas que ella trataba, sino también los métodos tradicionales. Por ejemplo, replantea la necesidad de plantear un pluralismo metodológico, puesto que no solo hay una manera de captar el conocimiento. Por ejemplo, pueden usar métodos científicos, pero también se debe incluir diferentes cosas, como la interpretación histórica, estudios de caso, análisis de discursos, experiencias. Justamente, y ese fue el aporte que nos dejó Tigner. Y es que al final, mientras vamos investigando, vemos que justamente su relevancia e influencia nos trasciende hasta el día de hoy. Podemos enmarcar su contribución dentro de dos objetivos de feminismo en la CRI. Por ejemplo, reconocer que el género existe dentro justamente de nuestra disciplina y continuar con las ideas sobre género en el marco de investigaciones colaborativas. Es realmente un valioso legado el que nos ha permitido ir notando diferentes vacíos, como el estudio del feminismo en América Latina y otros más. Pero algo que debemos resaltar es que estos vacíos se han logrado llenar trabajando por otras académicas, quienes han realizado diferentes investigaciones desde la perspectiva feminista.
en la no historiedad del concepto de la mujer, en la historia, el lenguaje, la raza, la seguridad ambiental, entre muchos otros. Claro, y en medio de todos estos esfuerzos hay una frase que queremos que se quede en este episodio y también, bueno, ustedes la recuerden. Una frase que nos recuerda justamente que la transformación comienza con que, No fue el feminismo que llegó tarde a las relaciones internacionales, sino que fueron las relaciones internacionales las que llegaron tarde al feminismo. Hoy, cuando enfrentamos diferentes guerras, crisis ambientales, desigualdades globales, sus ideas justamente nos ofrecen herramientas para construir un análisis más justo y completo. En otras palabras, no hay que dejar que el legado de Tigner se quede simplemente en la teoría. Usémoslo como una brújula para transformar las relaciones internacionales para que el mundo de hoy y el próximo pueda adaptarse a este. Y bueno, muchas gracias Florencia, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer episodio de El Sophie Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, compartir si este podcast justamente te gustó. Esto fue Charlando con Sophie. Bye, gracias.